Buenos días, buenas tardes, buenas noches, defensores y defensoras. Bueno, por las recientes noticias, pareciera a simple vista que se nos va cerrando el círculo y todos los caminos conducen al F-16. Como ya se informó en el canal y en diversos medios, una comitiva de Estados Unidos, Dinamarca y la Lockheed Martin se encuentran en el país a fin de analizar ciertos aspectos en la posible incorporación de los F-16 a la Fuerza Aérea Argentina. Y como también todos sabemos, los norteamericanos no dan puntada sin hilo. Desde hace tiempo, el país del norte viene tratando de convencer a la Gran Bretaña para que de alguna manera levante el embargo que tiene sobre Argentina para la compra de armas y permita la venta de esos F-16. Un tema que es por demás conveniente tanto para la Gran Bretaña como para el mismo Estados Unidos, y así poder evitar el ingreso de material chino o ruso en la región. Bueno, ahora veamos un poquito los pros que tendría en caso de realizarse esta compra de F-16, ya sea daneses o de Estados Unidos. Lo principal, según mi forma de ver, es que nuestros pilotos volverían a contar con aviones de superioridad aérea y capacidad supersónica. Por otro lado, el F-16 es un caza altamente probado en muchísimas fuerzas aéreas de diversos países y los repuestos abundan. Otro pro puede ser la disponibilidad, ya sea que por modernización los tendríamos bastante más rápido que si fuera aviones que hay que fabricar. Sin olvidar también que depende de la cantidad, se hablaba de 40 o 50 y depende del bloque, estaríamos ya otra vez equiparados con las fuerzas aéreas de los países de la región. En cuanto a las contras, bueno, más o menos las que todos sabemos, es un material OTAN y en caso de algún conflicto te cortan los suministros y por otra parte, bueno, no es un material nuevo y como sabemos a Argentina no le sobra plata. O sea que lo que venga va a tener que volar por 20 o 30 años fácil. Bueno, defensores y defensoras, sé que no es lo ideal, no es lo que todas esperaban o esperábamos. Lo mejor hubiera sido algo nuevo con transferencia de tecnología, pero en un país endeudado con pocas reservas y año electoral, no sé si podemos pedir más de lo que sería el F-16 que nos están ofreciendo. Bueno, pueden dejar su opinión en la sección comentarios, siempre, por favor, con respeto, sin faltarle el respeto a nadie. Recordando que en el canal en ningún momento, ni en este ni en ningún video, se dijo que se compraron o que se van a comprar, pero es una posibilidad a esta altura bastante importante, por eso digo que todos los caminos conducen al F-16. Les dejo un saludo enorme y que tengan una muy buena semana.